Llegamos a nuestro episodio número 100 y por eso vamos a celebrar escuchando los episodios más escuchados. Bienvenidos a esta repetición de los mejores episodios o los más populares de Al Estilo Rotaract. Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract. Hola mis amigos de la IRCA, han pasado 100 episodios desde ese primer episodio que iniciamos ya hace casi 3 años y queríamos celebrar el día de hoy viendo una recap de los episodios que ustedes más han repetido, más han compartido y más se han escuchado. Así que vamos a hacer distinto este episodio porque estamos celebrando de verdad en el estilo Rotaract 100 episodios de contenido para rotaractianos, demostrando ese estilo, como dice nuestra introducción, dando esas competencias, esas habilidades, esas experiencias a los rotaractianos para que todos sigamos nuestra visión de seguir creciendo como líderes para así poder causar un mayor impacto en nuestras comunidades. Así que agarramos los episodios que más se han visto en nuestro podcast y vamos a hacer un pequeño recap de los comentarios que más mencionaban o que más llamaron la atención de ese episodio. En el lugar número 10 tenemos el episodio de esto que pues todos tememos en algún momento, de cuando los socios renuncian. En este episodio nos acompañaba Luis David, que nos habló un poquito de por qué cree que renuncian los socios. 10. La renuncia de un socio a un club puede tener muchísimas razones. Nosotros debemos siempre de estudiar la realidad que tienen nuestros clubes, o sea, ver cuál es el contenido que tienen esos clubes que nosotros pertenecemos y ver exactamente cuáles son los elementos que pudieran hacer que un socio renuncie. Mayormente uno no está en el lugar en el que uno no se siente cómodo, entonces mayormente nosotros debemos de analizar qué tan cómodo se siente el socio en el club, o sea, qué elementos atraen, qué elementos pueden hacer que ese socio permanezca y nosotros entonces utilizar como el primer paso lo que es la definición de la realidad. ¿Cómo yo defino mi realidad? Bueno, la realidad yo la voy a definir sabiendo cuáles son las cosas por las que nosotros trabajamos. O sea, nosotros definir la institución como tal y ver si la institución realmente cumple con lo que nosotros le vendimos a ese socio al momento de atraerlo a nuestra institución y ver si se corresponde lo que está pasando actualmente en el club con lo que realmente hizo que él en algún momento se uniera. Esas son muchísimas cosas de las que pudieran pasar y por las cuales un socio renuncia. ¿Por qué yo digo de estudiar la forma en la que está compuesto el club o qué define el club? Mira, mayormente nosotros vamos a lugares por necesidades. Nosotros, por ejemplo, vamos a un banco porque necesitamos dinero. Vamos a un lugar de comida porque tenemos hambre. Vamos a un lugar donde venden agua porque tenemos sed. Entonces, es sumamente importante nosotros definir la realidad del club basada en el nivel de identificación que pudiera tener el socio con la institución. De verdad que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, cuáles son las expectativas de nuestros socios y cómo cuando podemos utilizar esta para evitar que nuestros socios sigan renunciando, porque realmente si nosotros estamos cumpliendo sus expectativas y superándolas, intentemos hacer eso, ¿quién va a querer renunciar? Así que excelente comentario de Luis David que nos acompañó en ese episodio, el número 10 de cuando los socios renuncian. Ahora, en la posición número 9 tenemos algo que es muy frecuente en nuestro club. Es donde más oportunidades tenemos nosotros de ver la cultura porque es lo más
estructurado que podemos decir que tenemos, es lo que sabemos que se van a repetir cada semana. Y ahora estamos hablando de las sesiones eficientes. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener reuniones eficientes? 9. De hacerlo más interactivo, que haya mayor variedad, que los socios sientan que están ganando algo por invertir su tiempo en nuestras reuniones. El tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y por eso es importante que cada reunión los socios sientan que se conectaron y sacaron algo productivo, ya sea porque avanzaron para los objetivos que se plantearon para el club o que están creciendo de alguna forma. También pueden mezclarse reuniones de compañerismo, hacer juegos, se pueden hacer adivina quién es este socio y se mandan fotos de bebés, o podemos decir como, bueno, cuál es la característica favorita de tal socio y que todos le manden un papel y le enseñen. Son dinámicas que van a hacer que los socios se conecten más y que se pueden hacer perfectamente en la virtualidad y que se van a sentir todos como muy valorados y se van a conectar y va a generar un mejor trabajo en equipo. Bueno, en este episodio se trató de las reuniones, porque cuántas veces nosotros no nos pasa eso de que entramos a la reunión o más bien dejamos de asistir a una reunión, llegamos un mes después y estamos teniendo exactamente la misma reunión. Al igual de las expectativas que habló el video número 10, las reuniones también deberían de cumplir las expectativas, porque hicimos incluso un poll para este podcast y la mayor parte de las personas dijeron que preferían tener reuniones eficientes a tener reuniones divertidas, que prefieren saber que están haciendo buen uso de su tiempo y que cada sesión va avanzando y no que nos perdimos en un mes y regresamos a la misma reunión. En este podcast hablamos de cómo mantener la energía, de cosas que podemos medir, de distintas actividades que nosotros podemos hacer para mantenerlas entretenidas y cómo utilizar esa variedad para conocer y conectar más a los socios, que la reunión no sea simplemente a una necesidad, sino que algo que los socios digan, sí, yo quiero asistir, hoy es lunes, estoy alegre de que voy a asistir a mi sesión. Ahora, en el puesto número 8, tenemos un podcast que fue como el piloto de este tipo de podcast, que era agarrábamos un libro, que hicimos un post de los libros que todo rotaractiano debería de leer y los aplicábamos para el club. En este caso, en el puesto número 8, está justamente ese libro que habla de Empieza con el porqué, el libro de Simon Sinek, porque este libro habla de cómo nosotros podemos inspirar a nuestros socios a tomar acción. 8. El segundo gran elemento, y creo que el más importante que habla en todo el libro, es que hay una gran diferencia entre las organizaciones que tienen éxitos y las que no. Y es básicamente, o un elemento que es muy importante, es la comunicación. Él dice que hay 3 cosas que nosotros comunicamos, que la primera es el qué es lo que nosotros hacemos. En este caso, en cualquier organización, él habla de cuáles son nuestros productos o servicios. El cómo, que muchas organizaciones saben esto, cómo hacen las cosas, qué es lo que hace a la organización única o mejor, cuál es esa ventaja competitiva. Y el tercero es el por qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué existen? ¿Por qué a la gente le debería de importar que nosotros estemos en nuestro club Rotaract o en nuestra organización? Esto es muchísimo más grande ya. Es una visión porque la gente se motiva para actuar. De verdad que este libro es increíble cómo lo podemos aplicar a Rotaract, y es algo que a todos nosotros nos mueve. Este fue uno de los elementos que habló de cómo podemos utilizar nosotros nuestra comunicación, pero también estuvimos hablando en ese episodio de cómo
tener un porqué claro nos ayuda también a encontrar a las personas indicadas para nuestro club, porque el punto no es atraer absolutamente a todo el mundo, sino que atraer a las personas ideales. También nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos que hacer y cómo nos deberíamos comportar para encontrar ese porqué, y cómo ayuda esto a inspirar a las personas y nos da esa identidad a nuestro club, porque sabemos cómo expresarnos con las demás personas. Es un libro que está muy recomendado para todos y que realmente si empezamos a entender ese por qué, nos va a ayudar muchísimo a poder dar la identidad de nuestro club y poder crear esa cultura que nosotros tenemos. Ahora, en el puesto número 7, hablamos de un podcast que realmente el nombre fue bastante, creo que parte de por qué está en esta posición, de por qué fue tan escuchado, porque ha sido el podcast más largo que hemos hecho. Desde ahorita nos disculpamos por no haberlo cortado, pero la verdad es que el tema daba mucho de qué hablar. Y es que nos estábamos preguntando a nosotros mismos, socios tóxicos. 7. Ese socio tóxico es ese socio incómodo y no necesariamente de manera positiva. Es ese socio que, no sé si tienen ese dicho allá, pero aquí en Colombia decimos que ni corta ni presta el hacha para cortar tampoco. Siempre tiene un problema, siempre tiene una queja, es el que está siempre como en el chisme, es el del comentario pasivo-agresivo, y son como actitudes que afectan la armonía del club persistentemente. Es decir, no es como que en un día se le salió el Chucky y esa persona decidió adoptar esa actitud, sino que permanentemente genera conflictos o está en conflicto él con el club. Entonces yo pienso que ahora que nos vayamos a referir a estos socios tóxicos o socios conflictivos, nos referimos es justamente a eso, a una actitud reiterativa de queja permanente, de nada funciona, pero tampoco aporto para que funcione, o de pronto sí aporto, pero igual siempre estoy incómodo, siempre tengo un mal comentario, siempre tengo como esa vibra negativa dentro del club. Bueno, y acá también es importante, lo dijimos en el episodio, pero es importante repetirlo. Nosotras, cuando estuvimos hablando de esto, de socios tóxicos, estábamos hablando porque usualmente así nos expresamos, pero aclaramos que cuando decimos socios tóxicos no nos referimos a una persona, nos referimos al comportamiento. Nadie es tóxico en sí, simplemente puede tener comportamientos que causa esa incomodidad que hablaba Mariana, y por eso es que se expresa como tóxico, pero hay que aprender a separar a la persona de las actitudes. Y de verdad que este tema dio bastante de qué hablar, de qué podemos hacer nosotros con esos socios, de cómo afecta al club, de por qué los toleramos, porque generalmente si tenemos socios que son incómodos, usualmente los tenemos porque están cumpliendo algo, no todo es malo de ese socio. Entonces, también cómo dar esa retroalimentación, cómo hablar con ellos para ayudarlos a mejorar, y la importancia de esa actitud. Como les dije, ha sido el episodio más largo, fueron casi 2 horas hablando de este tema. A raíz de ese episodio empezamos a intentar hacer los episodios del estilo Rotaract más corto, así que les agradecemos a todos los que lo escucharon completo, pero la verdad valía la pena. En ese episodio nos acompañó Mariana Tovar, y algo que me estaba fijando, de los invitados que tuvimos, 2 van a ser representantes distritales este año que viene, porque Mariana y Luis, los 2 están para el 2023-2024, así que no estoy diciendo nada de que este podcast era de buena suerte, pero la verdad es que sí, realmente es una plataforma para estar hablando de liderazgo, y la verdad fue bastante bonito ver que a estos 2 chicos cómo van a asumir ese rol de liderazgo en su distrito, y que tuvimos la oportunidad de tenerlos en este podcast para que también nos compartieran un poquito de esa vibra y de ese conocimiento que tienen con nosotros. Ahora, en el puesto número 6 es
un podcast un poquito diferente, porque ahora, en vez de estar hablando de la experiencia, hablamos de un tipo de test que no era tanto de personalidad, sino más de productividad y cómo lo podíamos aplicar en nuestro club para poder sacar lo mejor de cada uno de nuestros socios. 6, La teoría de este test es que cada uno de nosotros tiene dos genios de trabajo que son áreas en las que nosotros nos encanta trabajar, que usualmente somos buenos, y que nos brinda esta energía, que podemos seguir trabajando y trabajando y no nos va a desgastar, porque es lo que nos ilumina, pues. Entonces, estos dos se llaman los genios de trabajo, que tenemos dos áreas que podemos ser buenos incluso, pero no necesariamente es algo que nos traiga esa alegría, que digamos, hey, lo voy a hacer. O sea, sí podemos trabajarlo, pero, y somos competentes, pero no necesariamente nos trae la alegría de los primeros dos. Estas se llaman las competencias laborales. Y por último están las frustraciones laborales, que son dos que no son naturales para nosotros ni nos energizan, y lo más probable es que no seamos tan buenos realizándolos. Es bien importante diferenciar en cada uno de ellos, porque según donde nosotros pasemos la mayoría del tiempo, va a determinar como el nivel de satisfacción y cómo nos comprometamos en el club. De estos, antes de explicar estos 6 tipos de genios que podemos tener, es bien importante entender esto, porque es como tener una taza de café. Si cuando nosotros estamos trabajando en nuestro genio de trabajo, es como tener de esas térmicas que pueden pasar horas y horas y van a seguir el café calientito. Cuando nosotros estamos mucho tiempo en nuestra competencia laboral, es como tener un vaso normal, una taza normal, que le vamos a echar el café, va a estar calientito un ratito, pero si lo dejamos mucho tiempo, se va a poner helado y pues ya saben lo que le pasa al café. No va a ser muy rico, o no van a disfrutar ese café como que si estaba calientito. Así que esta es la competencia laboral. Nosotros podemos estar un momento trabajando en esto, pero si estamos largos tiempos, ahí es cuando nos vamos a quemar. Y están las frustraciones laborales, que es directamente como agarrar una taza quebrada, que echamos el café y de un solo se sale por el fondo. No mantiene ni el café y mucho menos lo va a mantener caliente. Esas son dos cosas que simplemente nosotros no vamos a disfrutar hacer y por ende no lo vamos a hacer bien. Este episodio a mí la verdad es que me gusta bastante. Yo soy bien obsesionada con los tipos de personalidades. Hicimos varios episodios y posts de estos temas, e incluso hay un post también en el Instagram de la IRCA, que ustedes pueden ya ver cada uno de los 6 tipos de genio y de cómo esto puede aplicar en nuestro club. Una de las razones, creo que por las que este episodio fue tan escuchado, es porque deja ver a las personas en otros puntos de vista. A nosotros generalmente, cuando somos buenos en algo, pensamos que eso es algo, y sobre todo si nos viene natural, pensamos que eso es algo que todo mundo puede hacer, y no vemos cómo realmente es un genio que nosotros tenemos y que tenemos que concentrarnos más en trabajar en ese genio, porque así vamos a aportar más. Y eso es lo bello de la diversidad acá en Rotary, que vamos a tener distintas personas con distintas habilidades. Entonces, juntos, cuando aprendemos a valorar cómo nosotros aportamos más desde un área y hay otra área que nos frustra, bueno, así vamos a trabajar mejor en equipo. Y también en este tuvimos, para quienes nos solicitaban, el test de la IRCA, que nosotros podíamos ayudar a sus clubes a poder poner a las personas en, bueno, quién tiene este genio, quién tiene tal, quién se frustra aquí, para poderlos ayudar en esa área y que ustedes también pudieran estar trabajando mejor en equipo ya y poder conocerse
Creo que este test es bien sencillo saber cuál es su genio y cuáles son sus fortalezas, pero un test siempre ayuda a mejorar esos resultados. Ahora, en la posición número 5 tenemos un podcast que realmente podía ser un poquito controversial. Teníamos miedo cuando nosotros lo lanzamos por eso mismo, porque realmente lo titulamos Lo que nadie quiere escuchar. En este podcast lo que hicimos es que agarramos bastantes, y lo voy a decir crudo, pero agarramos bastantes excusas de las cosas que no queremos aceptar en nuestro club cuando va mal. Pues no queremos agarrar esa responsabilidad, preferimos ver factores externos y eso no nos ayuda a mejorar. Entonces hicimos este podcast de Lo que nadie quiere escuchar con Juan David Mantilla, que era el actual vicepresidente de la agencia en ese momento, y con Natalia, que era la actual tesorera. Y hablamos, este fue uno de los puntos que hablamos, una de las premisas, pero hablamos muchísimas más, entonces si quieren escucharlas, pueden ver en ese episodio. 5. Creo que a veces que alguien sea un excelente rotaractiano, no necesariamente significa que va a ser un buen presidente o un buen líder del club, porque se necesita para ser un líder del club más que solo trabajo constante. No, yo creo que ahí pues, se puede mencionar algo importante del por qué no sería como un buen presidente, sí, o un buen líder, y es porque tiene, pues, hay muchos factores involucrados como lo pueden llegar a ser las habilidades sociales que tiene esa persona para transmitir, para comunicar, para dirigir, para nuevamente liderar ese posible propósito que tiene trazado. Sí, puede que sea el que se pone la 10 coloquialmente hablando, pero pues nuevamente, si no se sabe comunicar, si no sabe escoger bien a su equipo y de pronto no transmite, ahí ya tenemos una falla súper grande. Nuevamente, hay que colaborarle, hay que buscar la forma de propiciar mejores ambientes, pero pues al ser la cabeza visible es el que va a pagar los platos rotos, aunque no se quiera, pero pues así puede ser. Sí, y también, o sea, acaba lo que estabas diciendo tú, Wanda, que creo que parte de nosotros como club y de gente que tal vez ya lleva bastante tiempo en Rotaract o que ha tenido algunos puestos es poder reconocer las habilidades de los socios, pues. Bueno, ahí cortamos esa conversación, pero sí fue muy interesante grabar este podcast porque eran 3 distintas percepciones y son puntos que a veces nosotros no nos podemos analizar. Como les decía, podría sonar un poquito controversial, pero es importante, y esa era una de las metas que tiene este podcast, de decir las cosas claras, no como nos gustaría que fueran, sino como son, porque ahí es cuando nosotros podemos tener este crecimiento. También bastante de lo que hablamos en ese episodio tenía que ver en la virtualidad, porque fue el año en el que Rotary habría oportunidades, que casi todo fue totalmente virtual. Entonces, hablamos también de algunas excusas y de algún problema de motivación que se estaba teniendo y cómo se podía mejorar, porque si vemos que un club está con las mismas circunstancias y no tienen el mismo problema, podemos ver que quizás nosotros seamos los de ese problema. Entonces es importante poder ser conscientes de esas cosas que nos están afectando para nosotros, aunque no querramos escucharlas, que no nos vayan a estar jalando. Ahora, en el puesto número 4, hablamos ahora no lo contrario del podcast del número 10, sino que la segunda parte. Es bien importante primero entender por qué están renunciando los socios antes de poder escuchar este podcast, que es de cómo podemos nosotros crear un plan de atracción de socios. 4. Tenemos que ver cómo nosotros mandamos un mensaje que llegue para ellos. El problema aquí es que a veces nosotros hacemos la invitación, sí hacemos esta sesión de inducción que nosotros tenemos, pero nadie responde porque nosotros mandamos un mensaje demasiado general.
como necesitamos voluntarios, únete. Entonces, la gente, este mensaje no está dirigido a las personas, no se sienten ellos llamados porque no le están hablando a ellos. Y por eso tenemos que tirar un mensaje que la gente pueda decir como, hey, yo soy ese tipo de persona. Hey, sí, ese mensaje es para alguien como yo, no es para todos, porque no, la idea no es atraer a todo mundo, es atraer personas que piensen similar a como nosotros nos pensamos. Entonces tenemos que hacer un plan para reclutar eficientemente, que son 4 pasos que nosotros tenemos que seguir. El primer paso es, como les había dicho desde un inicio, analizar nuestro club. Bueno, ya nuestra cultura está fuerte, ya vemos que los socios que están ahí les encantan, que dicen, este es el lugar para mí, no hay otro club en el que yo quiero estar. Entonces, ya que tenemos eso bien, podemos pensar, ok, ya la gente que entre se va a quedar, porque es la cultura que tenemos. Y la que no se quede es gente que no era para nuestro club. Entonces, ya analizamos, pero ¿qué áreas necesitamos nosotros fortalecer? Acá puede ser cualquier cosa, digamos. No, vemos que nosotros no tenemos una buena imagen en nuestras redes. Bueno, vemos también que nos hacen falta también tal vez ingenieros civiles o arquitectos que nos ayuden a hacer más proyectos de infraestructura, si tenemos algo planeado así. O si nosotros nos queremos destinar a lo que es educación, bueno, no tenemos a nadie que sepa realmente de ese tema. Entonces ya vamos analizando qué áreas necesitamos fortalecer. Y ahí es cuando nosotros empezamos a diseñar nuestro plan de reclutar. Y acá es como lo básico, determinar todo lo que nosotros queremos, cómo nos vamos a comunicar con la gente, qué le vamos a describir a la gente que estamos hablando, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Y básicamente definimos nuestra audiencia para poder nosotros acercarnos a ellos a hablarles. El tercer paso es, ya como estamos trayendo gente que nosotros no conocemos, evaluar a los participantes. Como les decía, quizás alguien esté interesado, pero no vaya a ser un fit en nuestro club. Entonces tenemos que evaluar esas cosas. Si son personas que tienen nuestros valores y nuestros principios y que puede venir a aportar, o es alguien que, no sé, nos puede afectar más el club. Entonces los evaluamos. Y el cuarto paso es motivarlos a que se queden, porque la solución de la membresía no es el reclutamiento, sino que es la retención o la conservación de esos socios. Pero nosotros nos vamos a basar en el segundo paso acá, en hacer un plan para reclutar, y acá ya asumimos que ya sabemos cuáles son las áreas que nosotros tenemos que fortalecer. Yo creo que este es de los temas que más nos estamos preocupando, sobre todo porque hay bastantes retos de Rotary. El año pasado, Shekar nos retó a que cada uno de nosotros trajéramos un nuevo socio. Tenemos que para el 2029 deberíamos de incrementar nuestra membresía a 1 millón. Ese es el reto que nos pusieron cuando elevaron Rotaract. Y en estos años desde que se aprobó, pues seguimos casi en los mismos números. Vamos a ver si no hemos bajado. Entonces, este podcast es perfecto para eso, para poder hacer ese plan intencional y atraer a las personas ideales. Y me encanta cómo se van conectando todos estos podcasts en realmente hacer un club fuerte, porque de los temas que hablaba antes de introducir este número 4, hablamos de que hubo un episodio de cuando los socios renuncian. Y como lo decía acá, la idea de atraer socios es retenerlos. Pero también en el de Simon Sinek hablaba de cómo esa visión nos ayuda a tener esas personas ideales. Entonces, como ven, realmente se va sumando. Ya hablamos también de socios tóxicos para que esto no vaya a causar que esos socios renuncien o tener que correrlos entre nosotros. Entonces vemos cómo todo esto va sumando, que nos interesa mucho esa membresía y crear esa cultura poderosa. Así que me encanta esos temas que más se han escuchado. Pero ahora vamos con el número 3. Este podcast fue casualmente el número 3 más escuchado, y también fue el podcast
número 3 que nosotros sacamos. 3, El tema de hoy es un tema súper apasionante, un tema que es elemental en Rotary, en Rotaract y en cualquier organización o cualquier grupo en el que estén, y es el liderazgo. Ese va a ser uno de los grandes focos de la agencia, es en lo que se basa nuestra visión estratégica, que es crecer líderes que transformen sus comunidades. Y hacemos énfasis en crecer líderes porque son los líderes los que hacen que las cosas pasen. Se necesita liderazgo para dirigir los proyectos, se necesita liderazgo para tomar acción, se necesita liderazgo para salir de nuestra zona de confort y retarnos a hacer cosas más grandes. Básicamente, se necesita liderazgo para poder hacer un cambio. John Maxwell lo explicó mucho mejor. Todo crece y cae con el liderazgo. Una de las leyes de trabajo en equipo dice que en un equipo que tienen talentos y situaciones similares, siempre va a ganar el equipo con el mejor liderazgo. Así que si alguna vez tuviste una buena idea en tu club, pero no le prestaron atención, al terminar este podcast conocerás cuáles son las bases de cómo hacer para ganar esa influencia, que cuando hables la gente te escuche. O aún mejor, cuando lideres, la gente te siga. Vamos a definir lo que es liderazgo, cualidades que los líderes de Rotaract deben de tener y aprenderás a definir en qué nivel de liderazgo estás. No les voy a mentir, sufrí un poquito escuchando ese capítulo porque fue el primer episodio de contenido, entonces todo era un poquito más estructurado, pues estábamos lanzando al estilo Rotaract. Ahí podemos ver cómo ha evolucionado este podcast, el episodio número 3 contra el número 100, ahí podemos ver todos los cambios que se han tenido, pero que para mí creo que es el podcast más importante que hemos tenido, porque esa es nuestra visión. Crecer líderes que transformen sus comunidades. Nosotros aquí en la IRCA creemos que cuando un líder mejora, toda la organización se beneficia, y por eso pensamos que esa es el principal motivo y la principal forma que nosotros podemos agregar valor a nuestros socios, ayudándolos a crecer. Y este episodio nos ayuda perfectamente a mapearnos para ver dónde estamos y cómo podemos ir ganando más influencia. Y por eso es que este tema me apasiona demasiado. Hemos hecho algún repost de este episodio porque creemos que es la base fundamental de todos los episodios de la AIRCA. Aquí hablamos bastante de cultura, pero la verdad necesitamos un líder para que sea quien promueva ese cambio. Y también este podcast no está aquí, pero tiene como un podcast hermano, digamos, que fue el episodio que le seguía, que nos ayudaba a medir nuestro coeficiente de liderazgo. Entonces, si lo quieren hacer, también los invitamos a hacerlo. Acá era mera puntuación y es bien interesante, incluso si lo han hecho antes, que se midan ahora para ver cómo han cambiado. Pero bueno, nos estamos acercando ya a los primeros lugares. El cómo medir tu influencia fue el número 3. Y ahora vamos con el número 2, que realmente es de los podcasts que a mí más me ha sorprendido que estuviera en esta lista y sobre todo que estuviera en un lugar tan alto, pero es algo que de verdad necesitamos todos. Y es también otro episodio el book club que teníamos en Al Estilo Rotaract, y era del libro de Franqueza Radical por Kim Scott. 2, Y estas son las palabras por las que seguía este libro. No es ser cruel, es ser claro. La claridad y la compasión es el corazón realmente de este libro, La Franqueza Radical. Y nuevamente solamente quiero aclarar, no significa que nosotros vamos a poner a las personas en esos cuadros. Acá estamos hablando de comportamientos. Y nosotros muchas veces vamos a cambiar en distintos cuadros. No significa que nosotros somos un manipulador insincero, sino significa que tuvimos ese tipo de comportamiento. Y
Lo bueno de esto significa que es fácil de cambiar e ir al comportamiento óptimo, que es lo que necesita nuestro club, que es el de la franqueza radical. La verdad, creo que fue un episodio que también fue bastante complicado agarrar un momento que describiera todo el episodio porque es súper táctico. Lo interesante de este libro es que generalmente nosotros estamos hablando de cómo podemos ser un buen líder. Y como lo hemos dicho en muchos episodios, el liderazgo no es posición, el liderazgo es acción, es comportamiento, el ver cómo influimos en las personas. Pero este libro es un approach un poquito distinto porque no solamente se enfoca en ser un buen líder, sino que también se enfoca en cómo podemos ser un buen jefe. Y yo sé que acá no somos jefes de nadie, pero sí tenemos esa función administrativa que tenemos que cumplir cuando tenemos un puesto. Entonces es muy buen libro para ver cómo podemos ser nosotros, esa persona que está liderando dentro de una posición, pero que saque lo mejor de todos nuestros socios o de nuestro equipo que estamos liderando. Y ahora el puesto número 1 de Al Estilo Rotaract, el episodio más escuchado. Creo que este casi dobló a los demás en qué tanto se ha escuchado. Es nuevamente con una invitada y es un tema que creo que al día de hoy a todos todavía nos interesa escuchar, y es sobre cómo podemos nosotros mantener a los socios motivados, otra vez con Mariana Tovar. 1. Yo creo que definitivamente hay que encontrarle propósito a las cosas que uno hace. De hecho, ese propósito que además viene personal, yo creo en la motivación como una fuerza intrínseca. Ya realmente la motivación viene de adentro y viene justamente de ese propósito. Si uno no le pone propósito a las cosas que las hace y las hace más bien mecánicamente o por un resultado concreto, las cosas no tienen el mismo sentido para uno. Digamos, el propósito es lo que hace que la motivación sea distinta a la disciplina. De verdad, toda una poeta, Mariana, ahí. Pero vemos este tema de cómo seguir manteniendo a los socios motivados. Es un factor que mueve a toda la audiencia aquí al estilo Rotaract. Estamos preocupados por nuestros socios porque realmente nuestra organización no es una organización de servicio, no es una organización de networking, no es una organización de filantropía. Nosotros hacemos todo eso, pero nuestra organización es una organización de membresía. Es gracias a los socios que nosotros podemos hacer esa ayuda a la comunidad. Es gracias a los socios que nosotros podemos hacer ese networking. Es gracias a los socios que nosotros podemos seguir creciendo personalmente. Entonces tenemos que preocuparnos en primer lugar por nuestros socios para seguir creciendo. Así que esos han sido los 10 episodios más escuchados que nosotros tenemos. Y bueno, acá les voy a hacer un poquito de trampa, no se preocupen, no voy a volver a poner el recap de estos episodios, pero sí quise, porque me dio cierta nostalgia de algunos elementos que sentía que hacían falta, y así que hice otra pequeña lista de episodios bonos, podemos decir, que siento que hicieron falta ahí, que pudieron haber agregado. Lo voy a decir, esta vez lo voy a decir en nombre de personalmente mis favoritos, y los voy a dar en orden, del número 1 al número 10. El primero es ¿y cuál es tu tipo? Este hablaba de algunos test de personalidad ya más generales, también mencionamos los tipos de genio ahí, pero era de cómo los podemos aplicar, y este hablaba también de los lenguajes del amor y también de las 4 tendencias que nos ayudan también a que los socios tomen acción. ¿Y por qué es tan importante conocer el tipo de personalidad de las personas? Que realmente cuando ellos actúan distintos a nosotros, no es porque intencionalmente quieren volvernos locos, sino porque tienen tendencias simplemente distintas. Otro, que este fue un set de 2 episodios, era liderando equipos ganadores,
que este es básicamente un resumen de todo lo que nosotros hablamos aquí en la IRCA, o cómo podemos utilizar esa cultura y esa visión para poder lograr grandes cambios en nuestro club. Este es uno de los episodios más recientes que nosotros tenemos. También un episodio relativamente nuevo es el ingrediente secreto de los clubes exitosos, y es la propuesta de valor. Cómo nosotros podemos ver el valor que nosotros les estamos generando a los socios para crear esa lealtad, que se sientan afortunados realmente de estar en nuestro club, porque sienten que gracias al club ellos están creciendo, que están obteniendo ese valor dentro del club, y que lo puedan aplicar en su vida personal y profesionalmente también, porque ahí es como se genera lealtad de nuestros socios. El cuarto sería ya, es uno que hicimos con Santiago. Este es un amigo que era de Colombia, estaba viviendo en México. Ahorita exportamos un gran talento ahí, pero fue muy interesante porque hablamos de cómo podemos medir el lugar en el que está el socio actualmente, para que ese socio poder entenderlo y no exigirle de más, cómo lograr esa motivación desde su lugar actual. Y acá fue muy interesante porque incluso habló de las necesidades de Maslow y cómo las podemos aplicar en nuestro club. Entonces, también hablamos de valores y cómo podemos utilizar esto para diferenciar Rotaract. Tenemos también el número 5, este libro, el inventario de influencia, que se los comenté, que iba de la mano con el tema de cómo mejorar nuestra influencia, que es un episodio práctico de preguntas. Lo tienen que hacer con papel en mano para poder medir nuestro coeficiente de liderazgo. En número 6, creo ya, es qué tan disfuncional es tu club. Esto es aplicado de un libro, pero que si nosotros mejoramos estas 5 cosas, podemos realmente tener un club que nadie lo va a detener, porque va a tener un trabajo en equipo realmente espectacular. El número 7 sería top 10, ¿qué diferencia a los mejores líderes? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para mejorar como líder y realmente ayudar a nuestro club a seguir creciendo? Porque a veces cuando pensamos en los mejores líderes, que tienen habilidades asombrosas, pero simplemente son comportamientos que hacen más y específicos, que hacen a los mejores líderes, que cualquiera de nosotros puede aplicarlos. El número 8 sería ¿y cómo selecciono los valores de mi club? Este también es bastante práctico para nosotros poder poner esa base de la cultura, que son los valores, y cómo ser realmente estratégicos poniéndolos. Cómo ser un éxito real, que es una de los 4 factores que necesitamos también para ser buenos líderes, que son las relaciones, equipar a los demás, una actitud buena y el liderazgo, y cómo esto nos puede llevar a ser exitosos. Y terminamos con preguntas que todos los clubes deben hacerse. Acá me lo estaba peleando en cómo medir el éxito y estas preguntas que deben hacerse, porque las dos hablan de lo mismo, cómo podemos medirnos, pero después me fui por esta porque era más práctico de estar hablando, pero la de midiendo éxito también daba en indicadores que nos ayudaban, y también terminaba con la sorpresa del programa de Access que tenemos a la disposición de todo el mundo. Así que por eso me la peleé, pero me quedé con las 10 preguntas. Esos solamente fueron bonos. Si quieren seguir escuchando, ya saben, vamos a estar acá para siempre. Y con esto me despido. Han sido ya 3 años que hemos estado con este proyecto de Al Estilo Rotaract. Algunos meses sí nos perdimos, pero intentamos ser lo más frecuentes posibles. Quedaba asombrada yo porque cuando estaba pensando en los últimos episodios decía, hay tantos episodios, tantos temas que aún me faltaron por hacer, como la motivación de un líder es una de las que se me
ocurren, de cómo podemos cambiar la historia del club. No, hay tantas cosas todavía, quedaban tantos temas, a pesar de haber sido 100 episodios ya. Entonces, simplemente me voy con eso. Pero fue un gusto servir de moderadora. Yo creo que ya este va a ser mi último episodio con ustedes, pero siempre voy a estar a la orden. Ya oficialmente dejo de ser Rotaract ya para el siguiente año. Y no estoy llorando, es solo un susito que tengo en el ojo, que he tenido por mucho tiempo ya. Pero realmente es importante seguir avanzando con la IRCA, seguir trabajando. Espero que estos episodios, ya los 100 episodios que tenemos, les haya brindado a ustedes valor. El motivo por el que hicimos este podcast es para poder darles facilidades a ustedes de obtener este contenido, pero también que lo pudieran compartir con su club y que tuvieran un lenguaje común, que pudieran decir, bueno, escucharon este podcast y cómo nos aplica a nosotros y cómo podemos seguir mejorando, porque realmente eso es lo que queremos, seguir viendo cómo nosotros mejoramos nuestra organización, y por eso esa es la visión que pusimos: creciendo líderes que transforman sus comunidades, porque lo hemos dicho una y mil veces en este podcast, necesitamos líderes, porque los líderes son los que hacen que las cosas pasen y los que van a poder causar ese impacto en las comunidades y en el mundo entero. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por estos maravillosos 100 episodios, y espero que sigan otorgándole valor. Y ya oficialmente yo me despido. Fue un gusto haber estado acá compartiendo con ustedes. Adiós.